Muy buenas chicos, espero que la estén pasando bien, que disfruten este nuevo video tutorial. En este caso vamos a hablar de sustitución trigonométrica, cuarto método de integración. Bueno jóvenes, la sustitución trigonométrica tiene tres formas asociadas. Hay que buscar esas tres formas asociadas de alguna forma mediante artificio matemático por lo general en nuestra función integrando. De tal manera que nos va a quedar 1 menos f al cuadrado, 1 más f al cuadrado o f al cuadrado menos 1. En cada uno de los casos, como se indica, tendremos que hacer un cambio de variable. Todo cambio de variable en el proceso de integración nos trae como consecuencia un diferencial asociado. En este caso, si yo sustituyo la función f de x, en este caso que está aquí, que estoy señalando con el cursor, esta función que está aquí, la que estoy señalando, si yo la sustituyo por la función trigonométrica seno de θ, me estaría quedando que aquí adentro estaría una identidad trigonométrica inmediata, es decir, me estaría quedando 1 menos seno cuadrado de θ, lo que simplificaría el radical porque quedaría dentro de ello coseno cuadrado de θ. Coseno cuadrado de θ se anularía con el diferencial, con el radical, perdón. Igualmente aquí, para este caso, sería la función que está en rojo, la voy a sustituir por la función tangente. Si yo sustituyo aquí en el lugar de f de x a la función tangente de θ, me estaría quedando 1 más tangente cuadrado, que por identidad trigonométrica sería igual a secante cuadrado. Como está dentro de un radical, se simplificaría la secante cuadrado con el radical y quedaría simplemente secante. En el otro caso sería f al cuadrado menos 1. Si yo sustituyo a f por secante, me estaría quedando secante cuadrado menos 1 dentro del radical, lo que me daría como resultado la simplificación de la raíz cuadrada con la tangente cuadrado que quedaría al sustituir la identidad. ¿Cuál es el objetivo de la sustitución trigonométrica? El objetivo es transformar una función asociada a este modelo matemático en una identidad trigonométrica. Tenemos solamente tres opciones. No hay 4 opciones, no hay 5 opciones, solamente hay 3. O sea que de alguna u otra forma, mediante el uso de artificios matemáticos, tenemos que buscar, primero que nada, generar la forma. No me importa lo que rodee la integral. Si yo detecto que hay un radical, automáticamente sustitución trigonométrica. Por lo general, el artificio matemático más utilizado es la completación de cuadrados. Luego, generamos el diferencial asociado de cada uno de ellos. Como se puede observar, se diferencia f y se diferencia el seno de θ. La diferencial sería f' de x por el diferencial de x es igual a coseno de θ por el diferencial de θ, que en su debido momento lo vamos a sustituir. Aquí nos estaría quedando las razones trigonométricas asociadas. Las razones trigonométricas son las que se utilizan para poder hacer la devolución del cambio de la variable cuando estamos haciendo el último paso del proceso de integración. Para poder hacer ello se utilizan dos técnicas, o se hacen por esta técnica del triángulo pitagórico o se hace mediante el uso de identidades trigonométricas. En cualquiera de los casos debemos obtener los mismos resultados asociados, ya sea por identidad o ya sea por uso de razones trigonométricas asociadas al triángulo pitagórico. Dicho sea de paso, cada función trigonométrica en su forma más simple, como lo es el seno, como lo es la tangente, como lo es la secante, tienen una razón trigonométrica asociada y es con esa razón trigonométrica con la cual vamos a construir el triángulo pitagórico. Tomemos en cuenta que cada vez que hablemos de cateto opuesto, estamos hablando del cateto que está frente al ángulo en estudio. En este caso el ángulo que está en estudio es θ. Fíjense que lo que está al frente del cateto, o el cateto que está al frente del ángulo θ, es f. Fíjense que aquí les coloco f en rojo y 1 en negro, en donde f en este caso hace el papel de cateto opuesto y en donde 1 hace el papel de hipotenusa. Sustituyo cateto opuesto en f, color rojo, sustituyo hipotenusa 1 y mediante el uso del teorema de Pitágoras, debido a que estamos en presencia de un triángulo pitagórico, vamos a despejar el cateto adyacente en este caso. Por cierto, cada vez que nos haga falta un cateto en cualquiera de los casos, dicho cateto es muy similar o igual a la expresión con la cual asociamos al principio, o sea, la forma asociada. Tenemos que tomar en cuenta eso. Fíjense que
En el segundo caso sería la función tangente la que se sustituyó. La razón trigonométrica asociada sería cateto opuesto entre cateto adyacente, en donde el cateto opuesto otra vez sería la función f por casualidad y el cateto adyacente sería 1. Entonces me detengo en mi triángulo pitagórico, cateto opuesto, la función f, cateto adyacente, la función constante 1, que está aquí de forma invisible, pero hay que escribirla para que se pueda observar. Y la hipotenusa de este triángulo se despejaría también por teorema de Pitágoras. Fíjense que esta hipotenusa estaría dando lo mismo que la forma asociada en las formas asociadas que tenemos en los tres casos. Bueno, el mismo caso pasaría con la función secante. Secante, o sea, cambio la función f por la función secante, como dije en un principio, nos queda la identidad trigonométrica inmediata de tal forma que se anula el radical y la forma asociada, y la razón asociada sería hipotenusa sobre adyacente. Fíjense que otra vez le coloco la función f en rojo, en este caso h en rojo, hipotenusa, aquí está. Resulta, pasa y acontece que el cateto adyacente es el 1, aquí está el cateto adyacente, y el cateto opuesto en esta ocasión sería el que le correspondería hacerle el despeje por teorema de Pitágoras. Siguiendo avanzando, vamos simplemente a hacer un ejercicio. Fíjense que en este ejercicio tenemos una expresión lineal en el numerador y en el denominador tenemos una expresión lineal multiplicada por una función irracional. Dentro de esa función irracional, o sea, la cantidad subradical, es donde puede aparecer cualquiera de los tres casos anteriormente mencionados. Pero si nos damos cuenta, esta expresión que está dentro del radical es un polinomio de segundo grado, es decir, esto es una expresión de segundo grado lo que está dentro del radical según la forma asociada, pero este no tiene la forma exactamente como la que está allá. Este tiene tres términos y en nuestras formas asociadas siempre habían dos términos, un término cuadrático y una constante. Un término cuadrático y una constante. Algunas veces la función cuadrática iba a estar positiva, otras veces negativa. En este caso sospecho de que va a ser negativa porque el término cuadrático, como se puede observar aquí, ya es negativo. ¿Qué hago? Procedo a hacer completación de cuadrados. El artificio matemático que se utiliza para transformar una ecuación de segundo grado que tiene tres términos en una ecuación de segundo grado que solamente va a poseer dos términos. Yo sé que aquí el modelo matemático tiene tres términos igual, pero resulta, pasa y acontece que los dos últimos términos se sumarían porque son números y quedaría uno solo, o sea que finalmente quedaría una constante y una función cuadrática. Ahora bien, nos damos cuenta que tenemos que organizar nuestro polinomio de segundo grado de tal manera que quede decreciente. Inmediatamente observo que el término cuadrático está negativo, saco factor común menos a toda la expresión, de tal manera que dicho término cuadrático quede de símbolo positivo, de signo positivo, para poder hacer la fórmula de completación de cuadrados. Completo cuadrados como aquí se indica. B sería 4, lo divido entre 2, lo sustituyo aquí. Luego me quedaría x más 4 medio todo elevado al cuadrado. Luego b dividido entre 2 todo elevado al cuadrado pero multiplicado por menos. Siempre por menos. ¿Sí? Y más menos 5 que sería el término independiente. Bueno, hacemos todo ese proceso. Si quiere lo dejamos un momento para que ustedes visualicen. Y finalmente podemos demostrar que la completación de cuadrado queda así. ¿Sí? Esa completación de cuadrado, lógicamente, me va a llevar a tener que hacer la sustitución en donde anteriormente se encontraba nuestro polinomio de segundo grado. Una vez que lo sustituyo, me doy cuenta que ese 9 que está allí puede salir del radical, como lo coloqué aquí en verde. Luego sale como un tercio. Y finalmente nos queda una expresión más simplificada y que me queda lógicamente asociada a la primera forma, que sería f es igual a seno de tita. Vamos a regresarnos un momento para el cuadro. 1 menos una función al cuadrado, en donde el cambio de variable asociado es que esa función al cuadrado se va a cambiar por la función seno de tita. Nos devolvemos al ejercicio y evidentemente aquí estamos. Esta función que está aquí la vamos a sustituir por seno de tita. Vamos a hacer el cambio de variable asociado.
a la función que está en cuestión, la igualo a seno de tita, despejo la variable x y luego genero el diferencial asociado en ambos miembros. Lógicamente, yo despejo la variable x no solamente con la intención de que el proceso de diferenciación sea más rápido y directo, sino que recuerden que si nos venimos hacia acá, podemos observar que aquí dice x más 5, mientras que la función dice x más 2 entre 3. O sea, era necesario despejar x para luego sustituirlo aquí. Eso nos quedaría el despeje de x más 5 cuando estemos haciendo la sustitución. Es más, aquí se puede observar el despeje de x más 5 en esta expresión que está en el denominador. En la parte del numerador nos quedaría x más 2. X más 2, ¿verdad? También se despeja. Entonces nos quedaría, lógicamente, la sustitución de x, que sería 3 seno de tita menos 2 más 2. Lo puedo haber hecho directo también, porque el seno de x era igual a 3 seno de tita menos 2, pero el seno de x más 2 era solamente igual a 3 seno de tita. O sea que de igual manera, si lo sustituyo directamente o lo simplifico, de igual manera al final va a quedar, como se puede observar, 3 seno de tita. Cuestión de preferencias, de estilo, que cada quien hace en el momento que lo está haciendo, decide pues. Luego nos damos cuenta que el radical que está aquí, el que estoy señalando, se va a transformar por identidad trigonométrica la cantidad subradical en coseno cuadrado. Ese coseno cuadrado se simplifica y como se observa aquí la llave dice que el resultado final de ello va a ser coseno. Aquí cuando yo sumo este menos 2 con este más 5, me da como resultado este más 3. Espero que estén siguiendo el cursor, que es la manera como me estoy guiando con ustedes. ¿Sí? El cursor es el que cuando yo señale algo, ustedes están pendientes a señalo esto, lo acaba de mencionar. Con eso es que me muevo yo para que puedan entender la explicación. Lógicamente el diferencial asociado, vamos a regresarnos, sería el diferencial asociado de x sería el diferencial de x. Y el diferencial asociado de 3 seno de tita menos 2 sería 3 coseno de tita por el diferencial de tita. Fíjense que lo coloco al final, 3 coseno de tita por el diferencial de tita. Lógicamente, ese 3 se va a simplificar con el 3 que está aquí, que salió del 3 que está aquí. ¿Lo ven? Este un tercio que está aquí, que salió de aquí. ¿Lo ven? Estaba aquí antes, salió aquí, luego sale otra vez. Y evidentemente, jóvenes, ese 3 del diferencial con el 3 del 1/3 que proviene del radical se simplifican y es por eso que luego no sale el 3 ni aquí ni tampoco aparece el 1/3 aquí. ¿Lo ven? Ok, sencillamente lo que tenemos que hacer a continuación es simplificar las expresiones. Si ustedes se dan cuenta, este coseno que está aquí es este coseno que está aquí, que lo estoy simplificando con el coseno del diferencial. Lógicamente, coseno en el numerador y coseno en el denominador se simplifica la expresión. Luego, este 3 que está aquí, con este 3 que está aquí en el denominador donde dice 3 seno de tita más 3, lo saco factor común, fíjense, este que está aquí, y lo simplifico con el 3 que está en el numerador de 3 seno de tita. Entonces nos quedaría 3 entre 3, se anula, y finalmente nos quedaría esta expresión solamente. Esta expresión resulta ser un diferencial trigonométrico. Este es un tipo de diferencial trigonométrico que se resuelve multiplicando y dividiendo por aquel factor que genere una identidad trigonométrica. No es multiplicar y dividir por la suma simplemente, porque fíjense que originalmente dice seno de tita más 1 y yo lo modifiqué de tal manera que no lo altero, pero lo escribo como 1 más seno de tita, es decir, al revés. Fíjense que el orden de los sumandos no altera la suma, pero yo lo necesito es así, 1 más seno de tita. Cuando dice seno de tita más 1 no me conviene porque es capaz que crean que entonces la conjugada que voy a multiplicar va a ser seno de tita menos 1, y no es así. Debería ser 1 menos seno de tita. Entonces, o sea, yo modifico esto a mi conveniencia para que cuando yo multiplique y divide por el que tiene la misma expresión pero de signo contrario en el medio, el signo contrario va en el medio, pero con el orden correcto para que me quede la identidad trigonométrica asociada. Me quedaría entonces asociarlo mentalmente con a más b por a menos b. A más b por a menos b quedaría a cuadrado menos b cuadrado. En este caso sería 1 al cuadrado menos seno al cuadrado. Por identidad trigonométrica, como se observa y estoy señalando aquí con el cursor,
me quedaría coseno cuadrado. Lógicamente, en la parte de arriba multiplico en propiedad distributiva el seno de θ por este 1 y por el seno de θ que está aquí. Finalmente me quedaría en la parte del numerador seno de θ menos seno cuadrado de θ, que no se nos olvide el diferencial asociado, que sería seno de θ. Okay. Aquí, a continuación, lo que nos queda es separar en sumandos, de tal manera que la primera integral va a tener en el numerador a seno de θ, como les estoy señalando aquí en el cursor, y fíjense que aquí la primera integral tiene seno de θ, si se pueden dar cuenta. Luego, si nos damos cuenta, el segundo término sería este que está aquí. Ese segundo término iría en la segunda integral, en el numerador, claro está. Y el denominador comparten al mismo coseno cuadrado en ambas integrales. Esa propiedad se llama separar en sumandos. Si se dan cuenta, comparten el mismo denominador. Luego simplifico de ser posible o aplico artificios matemáticos o identidades trigonométricas, de acuerdo sea el caso necesario, para asociar. Fíjense que aquí me está quedando en el primer integral seno de θ entre coseno de θ, que es equivalente a tangente de θ, y 1 sobre coseno, que es equivalente a secante. Lógicamente, eso no me lo presentaron así de esa manera, yo lo modifiqué, me lo presentaron de la siguiente manera: seno de θ entre coseno cuadrado. El coseno cuadrado que está abajo lo separo en dos, de tal manera que me quede coseno en un denominador y coseno en otro denominador, de tal forma que me quede coseno por coseno, que sigue siendo coseno cuadrado, pero separado de tal manera que esta primera fracción se transforma en tangente y la segunda fracción se transformaría en secante, de tal manera que la primera integral que separé la transformé mediante artificios matemáticos y uso de identidades trigonométricas en la integral que estoy señalando a continuación, que es una integral inmediata. La segunda integral sería seno cuadrado de θ entre coseno cuadrado de θ, que todo el mundo, o sea, todo el mundo no, pero los estudiantes de buena procedencia, ¿sí?, dirían que seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado de θ en este caso. Fíjense que tangente cuadrado de θ no es una integral inmediata, pero a la cual le apliqué identidad trigonométrica inmediata asociada, es decir, secante cuadrado menos 1. Esa secante cuadrado menos 1 la separo en dos integrales más, multiplicada por el signo menos que tengo aquí, que no se me puede olvidar, y me quedarían estas dos integrales que están aquí. Una integral estaría asociada con secante de θ, que sí es inmediata, y la otra integral estaría asociada con la integral del diferencial de θ, que daría como resultado el ángulo nada más. Bueno, vamos a continuar con la finalización de esto. La primera integral que separamos me da como resultado secante. La segunda integral, que sería menos la integral de la secante cuadrado de θ por el diferencial de θ, me da como resultado menos la tangente de θ. Y la última integral, que sería la integral del diferencial de θ, sería θ, que es el ángulo. Y a eso le sumo la constante. Como se puede leer, ahora coloco la siguiente nota. Ahora se devuelve el cambio de variable. Aquí viene una nota muy importante, ¿verdad? Esta nota dice así: el cambio de variable se utiliza para hacer la devolución del mismo. Dicha devolución se puede hacer de dos formas distintas, lo coloco en negrita, por triángulo pitagórico o por identidades pitagóricas. A continuación, veremos cada caso de la devolución del cambio de variable y nos daremos cuenta que los resultados son totalmente iguales en ambos casos. En el uso del triángulo pitagórico se emplean las razones trigonométricas asociadas a cada función, usando el cambio de variable al momento de construir el triángulo. Es decir, solo hay tres opciones: seno, tangente y secante. En dicho triángulo se pueden extraer las razones trigonométricas restantes en función de la variable usada antes de aplicar la sustitución trigonométrica. Para repasar, aquí están las razones trigonométricas asociadas a las 6 funciones trigonométricas, ¿sí? Estas son necesarias sabernoslas de memoria: seno de θ, coseno de θ, tangente de θ. Recuerden que razón trigonométrica no es identidad trigonométrica. Identidad trigonométrica es una cosa, razón trigonométrica es otra. La razón trigonométrica es el número que ocupa el lugar del cateto opuesto entre la hipotenusa, que es otro número, ¿sí? Cuando tengamos que hacer la evolución utilizando el triángulo pitagórico, esos que ahorita yo llamo números van a ser expresiones.
Esas expresiones van a establecer una relación entre la variable x, que es la variable que se utilizaba en la integral antes de hacer la sustitución, y la variable θ, que es la variable que se usa para poder permitir la sustitución trigonométrica. Vamos a comenzar entonces con la primera parte, que sería devolver el cambio por triángulo pitagórico. Para devolver el cambio por triángulo pitagórico es obligatorio saberse de memoria la razón trigonométrica utilizada para el cambio de variable. En este caso, seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso al mismo tiempo es igual a la función por la cual fue sustituido el seno de θ. Lógicamente, automáticamente despejo el ángulo por si acaso lo necesito, que en este caso sí, no todo el tiempo lo necesitaremos, pero en este caso sí. Θ sería igual al coseno de argumento x más 2 entre 3. Fíjense que por aquí se puede observar que nosotros tenemos el triángulo pitagórico dibujado. No sé si lo pueden observar aquí, lo estoy señalando con el cursor. Todo esto que ustedes ven que va cambiando de tonalidad en forma de rectángulos son las ecuaciones donde se coloca el nombre de cada cateto o hipotenusa correspondiente. Fíjense que el cateto opuesto, como lo indica aquí, sería x más 2 sobre 3. La hipotenusa sería 1, porque sería lo que está aquí abajo invisible, ¿no? Aquí en esta parte, para que se pueda observar mucho mejor, nosotros pudiéramos decir que transformaríamos eso en una fracción. Lo que sucede es que aquí, de tal manera que nos quedaría aquí un 1, para que lo puedan ver mejor, ¿ven? Todo lo que está arriba sería el cateto opuesto y lo que está abajo sería la hipotenusa. Fíjense que aquí lo señalo en el triángulo. Cateto opuesto es x más 2 sobre 3, la hipotenusa es 1 y por teorema de Pitágoras despejo el cateto adyacente que está dando esto. Bueno, eso se puede simplificar aún más, pero lo hacemos cuando sea necesario. Ok, vamos a buscar en la integral cuáles son las funciones que necesito. Según lo que yo puedo recordar, necesito a la secante, a la tangente y al ángulo. Me voy a concentrar entonces en buscar a la secante, en buscar a la tangente, y el ángulo ya lo despejé, como se pudieron dar cuenta. La secante, tengo que buscar la razón trigonométrica de la secante. Me vengo para acá, para el cuadro de donde esté la secante, el cuadro de las razones trigonométricas, busco la secante, aquí está, y dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, una vez que yo haya formado mi triángulo que salió del cambio de variable original, luego me voy a la secante que dice hipotenusa sobre adyacente, lo busco, la hipotenusa vale 1, como aquí se muestra, el cateto adyacente es este radical que está aquí grande, sustituyo cada uno en su lugar y luego simplifico. Fíjense que aquí aplico propiedad de la potencia, elevo al cuadrado arriba, elevo al cuadrado abajo, al elevar al cuadrado abajo se transforma en 9, saco mínimo como un múltiplo, en lo que saco mínimo como un múltiplo se pueden dar cuenta que el 9 pasa multiplicando al 1, simplifico de tal manera que aplico radical arriba y radical abajo, como se puede observar aquí, sumo términos semejantes asociados dentro de las cantidades subradicales de ser posible y simplifico la expresión. Fíjense que finalmente podemos decir que la secante es igual a... Ok, aquí hay un error, chicos, vamos a aprovechar para corregirlo. Ese error es que esto que está aquí no va allí, va en el denominador. Fíjense que aquí sí está bien, pero aquí no. Vamos a corregirlo aquí rapidito. Sería de tal manera que nos quedaría lo siguiente. Vamos a cortar. Vamos a sustituir un símbolo de fracción. Vamos a colocar lo que acabamos de recortar en el denominador. En la parte de arriba sigue estando la unidad. Aquí estaría pasando lo propio, o sea que el error fue consecutivo. Cortamos, sustituimos en su lugar un símbolo de fracción, colocamos lo que estaba aquí, colocamos la unidad
Pasa lo mismo aquí. Cortamos. Sustituimos un símbolo de fracción. Sustituimos. Colocamos la unidad. Y finalmente, fíjense que aquí sí está bien, porque aquí cuando uno hace la doble C, estaría quedando el raíz de 3, perdón, el raíz de 9 queda 3 en el numerador. Ok. Cateto opuesto entre cateto adyacente sería la tangente, que es la otra función que necesito. El cateto opuesto, si está bien colocado, que sería este que está aquí, cateto opuesto. Luego me quedaría el cateto adyacente, que ya está simplificado aquí, por cierto. Esto que está aquí es la simplificación de todo esto que está aquí. Y luego finalmente lo que hago es que simplifico denominadores y me estaría quedando esto. Vamos a hacerlo ahora por identidades trigonométricas, que debería darnos lo mismo. Seno de θ es igual a la fracción de x más 2 entre 3. Recordando la función trigonométrica asociada, seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ es igual a 1. Finalmente nos quedaría que el despeje nos daría coseno de θ es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de θ. Aquí nos estaría quedando coseno de θ es igual a, sustituyo donde va el seno la expresión indicada, desarrollo, nos quedaría esto que está aquí. Fíjense que está dando lo mismo si yo lo busco por aquí. Porque si yo lo busco por aquí, el coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Estaría dando lo mismo. Todo cuestión de que ustedes lo comparen en sus hogares. Tangente sería seno sobre coseno, simplifico, da lo mismo que yo. Secante, fíjense que por aquí en este caso es más rápido. No todo el tiempo va a ser más rápido por identidad trigonométrica. Aquí sería secante θ es igual a 1 sobre coseno, como ya conozco el coseno, sustituyo, hago doble C y fíjense que da exactamente lo mismo que cuando lo hicimos por por triángulo pitagórico. Es lo mismo hacerlo por triángulo pitagórico que por identidades trigonométricas, tiene que dar lo mismo exactamente. Ok, luego lo que hago, como dice aquí la nota, ahora sustituyen las funciones encontradas en el triángulo pitagórico. Recordando, la integral nos dio como resultado secante de θ menos tangente de θ más la constante de integración. Secante, como se puede observar, da 3 dividido entre el radical indicado. 3 dividido entre el radical indicado. Tangente, como se puede observar, da x más 2 dividido entre el radical indicado. Y θ da como resultado lo que habíamos despejado anteriormente. Bueno chicos, hasta aquí el video. Si tienen alguna duda me dicen. De todas formas vamos a grabar más videos, si Dios quiere la Virgen, dentro de poco. Gracias.